Hola, bienvenidos a Reiniciate. Hoy vamos a conversar con el doctor Gustavo Porras. Él es médico neurocirujano, cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires y vamos justamente a hablar de sus dos libros, ¿Por qué enfermamos? Y Neurociencia y Espiritualidad. Así que ya me voy a recibirlo y esta entrevista comienza así. Reiniciate, dale alegría a tu corazón. Reiniciate y cambiará tu vibración, tu vibración, tu vibración. Hola Gustavo, bienvenidísimo a Reiniciate, ¿eh? Mucho gusto de estar acá, con mucha alegría. Gracias por invitarme. Un placer, un placer. Bueno, yo les quiero contar que al doctor lo conocí en una conferencia para hablar de los principios universales. El año pasado, en plena cuarentena, una conferencia sobre Equivalión. Sobre Equivalión. Equivalión, sí. Y dije, uy, entonces empecé a investigar dónde te podía encontrar y oh sorpresa, sos médico neurocirujano y además autor de estos magníficos libros, ¿Por qué enfermamos? Y Neurociencias y Espiritualidad. Maravilloso. Así que me gustaría que hablemos un poquito de estos libros. Y me llamó mucho la atención que decís que para curar un cuerpo físico es necesario primero curar el cuerpo, la psiquis. La psiquis, exactamente. Sí, bueno, esto parte de la idea. Yo creo que el cuerpo físico funciona por el impulso de la psiquis. Y a su vez la psiquis es parte o es el impacto de algo más profundo que es el espíritu del hombre. Entonces, el cuerpo es una máquina, es un robot termoelectromagnético que está impulsado por la parte de las emociones y la parte de la mente. Si nosotros curamos una enfermedad física, pero no curamos la raíz del problema que está en la psiquis, bueno, al tiempo la enfermedad va a brotar y posiblemente con síntomas más complicados. Por ejemplo, si una persona, como se hacía hace muchos años, con una úlcera gástrica, se le sacaba el estómago, se resecaba el estómago, y esa persona al tiempo desarrollaba otro tipo de enfermedades, a veces más graves, porque no se había curado el problema. Claro, porque a veces eso es lo que no sé, lo que yo sentía antes, como que la ciencia, digamos, se habla solamente del cuerpo físico, cuerpo, sí. y en realidad no se habla del alma o del espíritu. Bueno, en todos los años de facultad aprendí muchísimas cosas. En la UBA tuve profesores excelentes, pero nadie me habló de quién es el que está más allá, nadie me habló del alma, nadie me habló del espíritu. Salvo tomando café por ahí en algún lugar apartado de las cátedras, digamos. O sea, no está incorporado en el pensamiento científico. Ahora, hay un montón de cosas, en el cuerpo, inexplicables, si no pensamos que hay algo que está por encima del cuerpo, o más allá del cuerpo. Hay ejemplos. Uno es la capacidad de recuperación de los pacientes. Un paciente deprimido, solo y abandonado, tiene pocas chances de sobrevivir a determinadas enfermedades. Una persona que tiene muchos motivos para vivir, que tiene muchos afectos, son personas que se pueden curar. El miedo también. Sí, bueno, hablas de eso, y es cierto, sí, cuando sí. Las personas luminosas, que son positivas, alegres y demás, que no... Yo creo que el miedo mata más gente que las bacterias, por ejemplo, porque la persona con miedo está propensa a enfermarse de todo lo que anda dando vuelta por el ambiente. Ay, es increíble lo que decís. Bueno, ahora citás a Paracelso sí, varias veces, muchas que fue veces, un médico alquimista, creo, ¿no? Claro, Paracelso fue sí. Posiblemente de los últimos, y yo te diría que de los últimos 2000 años es el tipo más lúcido. Habría que ver a Avicena también en el año 900 o en el año 1000. Pero Paracelso es impresionante. Bueno, porque él dice que no hay enfermedad si no hay enfermos. Hay enfermos, claro. Y también uno que me encantó, que justamente porque estás hablando del tema del miedo, que hay como una fábula
que Sí, sí. una fábula egipcia que se lo reconoce como que fue él. Que después se le atribuye también a Paracelso y también a Avicena. También. Que que está él bueno, decilo porque esa está fábula muy buena está la muy- fábula y viene muy bien para este tiempo. Exactamente. Dice que Paracelso ve llegar la peste. La Sí. peste llega con bolsas vacías y él la encara, le dice dice, no, vengo a cobrar mi cuota. ¿Y cuántos muertos va a haber? 3.000, le dice la peste. Bueno, 3.000, fenómeno. Se va y mueren 15.000 personas. Entonces Paracelso, el gran médico, la vuelve a encarar a la peste y le dice, pero habíamos quedado que iban a haber 3.000 muertos. Dice, no, yo maté 3.000, 12.000 se murieron de miedo. Esa es la importancia. Mira, en la medicina egipcia y en la medicina, digamos, iniciática de los templos egipcios, el miedo era algo que se lo tomaba, era un mal tremendo. Paracelso también le da muchísima importancia, por eso él no clasifica en enfermedades. ¿Quién es el que está enfermo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que lo rodea? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus ideales? Claro, sus propósitos, porque él sabe por qué está viviendo, tiene interés en la vida que está siguiendo, sí. Y también es como que hablas un poco del tema de las noticias, ¿no es cierto? Como que sí, porque es a veces, sobre todo antes de dormir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por ejemplo, un día me sorprendí, iba por el centro caminando, veo Semana del Cáncer de Próstata. Ay. Está muy bien que se hagan campañas de concientización y todo lo demás, pero poner un cartel con la palabra cáncer es complicado. Es complicado, claro. Porque además, en realidad eso tiene que ser algo que lo tiene que hacer un médico en forma preventiva, evaluando cómo recibe el paciente la noticia. Porque alguien que pasa, lee eso y se va pensando, che, yo tendré, no tendré. Chao. Si despierta algo que... El miedo. Claro, empezó el miedo, ya el miedo es algo que después hay que pararlo, ¿no? Claro, es difícil. Sí. Entonces yo no estoy en contra de campañas de prevención, al contrario, pero no en esa forma, o bueno, lo que se hace ahora con el tema de la pandemia, que te cuentan la cantidad de muertos desde marzo del 2020. Si vos hubieras contado la cantidad de muertos por gripe, y ni hablar de accidentes de tránsito, en Argentina mueren 12 pacientes por día por accidente de tránsito. Empezá a sumar. Decir, a los 10 días tengo 120, a los 10 tengo 240. Claro. Sin embargo, fíjate que nos están bombardeando con algo que parece que te vas a morir en cualquier momento. Que abrís una ventana, entra un virus y te morís. Claro, no, y eso te genera una emoción permanentemente. Creo que vos lo nombrás en un momento que decís, una vez escuchar una noticia está perfecto, pero 7 veces seguidas durante distintos canales, es como que eso y además uno entra en esa dinámica, ¿no? Ya escuchaste la mala noticia y querés más. Claro. Y como los canales luchan a ver quién da la peor de todas las... Ahora, una persona joven tiene mucha más probabilidad de morir en un accidente de tránsito que de una enfermedad. Y entonces... y lo mismo que pasa con la violencia. Y vos decís, pero ¿se puede solucionar lo del tránsito? Sí, claro que se puede solucionar. ¿Se hace algo? Claro, no se hace nada. Pero en esto estamos todos muy embarcados, muy preocupados. Por eso la psiquis, yo creo que la psiquis es el gran motor del hombre y es donde está la raíz de la mayoría de las enfermedades. ¿Qué representa la psiquis? Como para, por las dudas, como para... Sería la parte del mundo emocional, el mundo de los sentimientos y la parte de la mente concreta, la que tiene que ver con el yo personal. Yo creo que hay una parte de la mente que es superior todavía, que es mucho más abarcativa, más universal, no tan preocupada por el yo individual. Pero la psiquis sería nuestro mundo, emociones, pensamientos, emociones, que se retroalimentan. Porque vos sentís algo, lo lee la mente, le agrega algún elemento que a su vez... Claro. Vos sabés que bueno, yo como profundizando en lo que fue en el pasado humano, el pensamiento a lo largo de la historia, vos sabés que para el hombre se le asignan 7 cuerpos. No hay tiempo ahora de desarrollarlo. Sí, porque bueno, pero es un tema muy interesante porque ahí entendés muy bien cada parte. O sea, el cuerpo físico es
el menos importante. Es increíble. Claro, después hay un cuerpo energético, hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental, y recién vienen los cuerpos superiores, entre ellos la intuición. El gran conflicto del hombre está ahí, está en la parte psíquica. Cuando tenés una mancha, algo oscuro, lo que sería la luz de la vida, la luz espiritual, nos llega a la parte física. Y ahí nos enfermamos. Y ahí nos enfermamos. Es increíble. Ahora yo digo, paciente, voy a tu consultorio. Es un placer porque, bueno, claro, supongo que debes respetar a cada paciente, ¿no? Creo que lo mejor que tuve es escuchar. Escuchar. Tengo una oreja así de grande. Claro. Escuchar, porque escuchando la gran mayoría de los pacientes nos dicen lo que les pasa. Sí, ay, sí, los médicos pobres sí tienen, sí. Horas, sí, sí, porque claro, en el fondo el paciente de alguna manera el conflicto lo está viviendo, está muy tapado muchas veces. Está muy tapado porque fue recorriendo un lado al otro, al otro. La persona que viene con dolor de espalda, el dolor está así, vestida de negro, todo oscuro, eso lo viene arrastrando desde hace un montón de años, entonces claro, le va a doler la espalda porque está doblada, pero el problema no está en la columna, el problema está en el peso psíquico que tiene. Le sacás el peso y capaz que puede volver a elongarse. Si vos entrás en el camino, porque fíjate el error, ¿no?, que creo. Vos le das un analgésico y en realidad estás tapando la alarma. El dolor es una alarma, te está diciendo, mira, acá hay algo que está mal y hay que ocuparse de esto. Si vos le tapás el dolor, y bueno, sigue y ahí sí se produce el daño en la columna. Por la mala postura terminás dañando la columna y sí, termina con una enfermedad. Claro. Sí. Claro. Vos pusiste un ejemplo, creo que de una cosa de bomberos, si suena la alarma, no hay que ir a apagar la alarma, Claro, es ir a apagar el incendio. Pero claro. es que me parece loco el romper la alarma, que es el síntoma. El síntoma te está avisando que hay algo que no está bien. Hay que interpretar el síntoma, cuál es la raíz del síntoma y qué es lo que me está queriendo decir. Muchas veces los pacientes vienen arrastrando síntomas de años. Sí, claro, tapándolo con quizás medicación y demás, o que no pueden dormir a la noche. Yo conozco. Preocupados. Sí. La cosa esta tienen un síntoma y alguien le hizo un comentario y entonces tienen miedo a tener una enfermedad que en realidad no tienen, pero se terminan enfermando. Así que es impresionante, por eso hay que andar en uno. Y se necesita un cambio muy grande en la medicina. Sí. Bueno, vos hablás, hay como una esperanza, que hablás de la medicina moderna que hay muchos médicos muy humanos. Sí. Y eso yo creo que es la esperanza para el futuro. Las universidades en las últimas décadas fueron copadas por un sistema, para mí es erróneo, que es del síntoma a la receta. Síntoma, estudios, receta. Síntoma, estudios, receta. Y con la persona prácticamente no. Pero lo que estamos atendiendo son individuos, son seres humanos. Son seres humanos que además vienen con una historia enorme de esta vida y de otras vidas también. Claro, así que... tal cual. Hoy, sí, y ahora que decís de eso, porque antes en realidad la ciencia y espiritualidad estaban como alineadas. Estoy hablando siglos atrás, ¿no? Sí. Como que... Bueno, en Egipto no había Egipto, India, no había una separación entre lo que era la parte científica y la parte filosófica, el arte y la religión. No estaba de hecho, los médicos, los sacerdotes médicos en Egipto estaban dentro de los templos. Después había médicos regionales, digamos, que alineaban una fractura, suturaba una herida, pero los médicos para enfermedades más complejas estaban en los templos. Que no tiene nada que ver con credos, No tiene nada que ver. Es totalmente no, independiente de creencias. Antes de cámara, tal cual. Pero se suponía que era una persona que se dedicaba, por amor al prójimo, se dedicaba a atender enfermos. Esa era su vida. Y los pacientes que asistían, a veces dicen, y bueno, pero el efecto placebo. Mirá,
Si funciona... Sí, si a vos te parece que te va a hacer bien, te va a hacer bien. Y O si sea, te parece que te va a hacer mal, te va a hacer Si mal. vos lográs que un paciente se cure con una pastilla de talco, está mal. Claro, porque hubo experimentos sobre eso. Hay ¿no? experimentos, Claro, un 35% de los pacientes, lo hemos hecho todos en las guardias de los hospitales, de parar crisis y cuadros usando agua destilada. Y el paciente se... Sí, no, es pero increíble, bueno, esa es la clave de la crisis a nivel psíquico. No es un problema físico, porque lo que le estás dando es agua. suero fisiológico. Claro. Y unas gotas nada más, 5 centímetros cúbicos. Pero le contaste que en esa jeringa hay un medicamento que le va a hacer tal efecto, y al rato se Sí. curaron. Entonces, Me hace acordar cuando mis chicos eran chiquitos en el jardín de infantes, que por ahí me llamaba la maestra y le duele la cabeza. Le doy las gotitas mágicas y le daban agüita. Y a los 5 minutos estaba bárbaro. Es así. y sí, bueno, yo a mis hijas prácticamente medicamentos creo que no, muy pocas veces. Mira, qué Muy bárbaro, pocas veces. Qué maravilla. Siempre las curaba, bueno, viste los chicos. Sí, sí, con la palabra, con el Entonces, amor, acostar, claro, apachacharlos, los claro. conteneros, Tal cual, tal el, cual. el bañito cuando estaban con fiebre, que tampoco, ves, otra cosa, yo no soy de bajar la fiebre. Porque eso es el mecanismo. Es que, claro. Es la defensa del cuerpo. Ahora, vos me decís, no, mira, esta persona tiene convulsiones febriles, bueno, no. No, sí, claro. Me decís, llegó a un límite de temperatura, que no, está bien, no soy tan loco tampoco. Claro. Pero vos estás con 38 de temperatura, te metes en la cama, te quedas quietito. ¿Por qué tenés que estar tomando? Ahora me decís, no, mira, me siento muy mal, estoy realmente, bueno, listo. Claro. Con 40 grados de fiebre no baja. Date un baño, fíjate a ver si con eso te mejora. No, me siento, bueno, listo, toma una medicación. Pero vamos en contra de lo que la naturaleza lleva millones de años. Y cuando vos ves el mundo animal, que son muy sabios los animales, vos ves que ellos se curan. El perro se queda quieto en un rincón, no se levanta, pero no toman medicamentos, nosotros los envenenamos. Nosotros, es verdad, es verdad. Desi, me gustaba como para cerrar esta entrevista, me gustaría ver si podés dejar algún mensaje a aquellas personas que por ahí, quizás algunas pueden estar atravesando por alguna enfermedad o conocen a alguien. ¿Qué les podrías decir? Mira, lo primero que diría es que nadie se muere. O sea, lo que deja de existir es un cuerpo, es un robot que nosotros utilizamos para vivir en este mundo material. Nuestra psiquis sobrevive a la muerte física, de hecho por eso se momificaba en Egipto, y nuestro espíritu es eterno. Entonces, las enfermedades, yo creo que lo importante de una enfermedad es un aviso. Una enfermedad es algo que nos está diciendo que hay algo que hay que corregir. Bueno, hay que indagar, hay que animarse, hay que tener valentía, meterse, sumergirse, cortar la raíz del problema y bueno. Y después la otra cosa, tratar de ser feliz. Generalmente vivimos pensando en lo que nos falta. Y en realidad lo que tenemos que vivir es agradeciendo lo que tenemos. Aunque sea poco. Sí, aunque sea poco. Que siempre es mucho. Que siempre es mucho. Que siempre sí. es mucho. Sí, aparte... Es la sonrisa de un chico, el saludo de un perro que te conoce. Tenés infinidad de cosas. Ahora, podés también caerte en el otro de deprimirte pensando que está todo mal. No, no está todo mal. Está todo bien, porque incluso los momentos malos de la humanidad, como puede ser siempre sirvieron como trampolín para ir a algo mejor. Ay, qué lindo. Y siempre me gusta decir la misma frase, todo va a ser para bien. Todo va a ser para bien. Hay gente que dice, no, pero vos sos un optimista. No. Mirá, todo se derrumba. No, todo va a ser para bien. Todo es correcto y perfecto. Sí. Para poder levantar un templo, primero tenés que romper el piso, alisar todo. Sí, es así. Maravilloso. Doc, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por la oportunidad de contar estas cosas. Un placer total. Bueno, y a vos, como siempre te digo, y como dice el doctor, conocete, reiniciate y hacete fácil la vida. Chao.